pues un día Carlos y yo andamos por la urgencia y fue ahí realmente donde surgió, o sea, ya habíamos oído el tema de que parecía que había un incremento de las agresiones, o eso es lo que percibían los compañeros, ¿no? Esto era por la época de Navidad, que también había un incremento de pacientes en el hospital por el tema de, pues, de la gripe y todas estas cosas, ¿no? Respiratorias que ocurren en esas épocas, ¿no? Y entonces, bueno, nos comentaron en urgencia pues que había tenido pues la gente, bueno, algún paciente se había comportado de manera un poco violenta, ¿no? Entonces ahí empezamos a darle un poco la vuelta al asunto, queríamos percibir cuál era la situación real de nuestro hospital, ¿no? Porque hay un montón de datos del Ministerio de Sanidad, el REMAC y tal, y queríamos conocer un poco cuál era el estado real de nuestro hospital. Entonces decidimos crear un código QR que garantizaba también el anonimato de las personas que participaban en la encuesta y lanzamos como 4 o 5 preguntas muy rápidas porque si no enseguida la gente pues se desactiva y no queríamos eso, ¿no? Y nos dimos de plazo el mes de marzo, que además coincidió con parte de la Semana Santa, con lo cual fue todo súper rápido. Y bueno, estos son algunos de los resultados, que el 87% del personal que había participado en la encuesta comentaba pues que había sufrido algún tipo de violencia. Y luego, pues obviamente al ser un sector muy feminizado, pues las mujeres, como habéis comentado, pues son las grandes víctimas de la violencia, ¿no? Bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar es que en nuestra encuesta quedaba excluido cualquier paciente que tuviera una patología psiquiátrica. Queríamos que solo ver si era el comportamiento pues, de personas que no estuvieran, digamos, no tuvieran una justificación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, es que no veo bien. Vale. Bueno, en los datos sobre categorías se ve que casi todos los profesionales de alguna manera u otra se ven afectados por estos incidentes. Pero como habéis comentado también, en nuestro hospital las enfermeras y las TKE son las que más sufren este tipo de violencia porque también al ser hospitalario pues tienen un contacto directo con los pacientes mayor. Por otro lado también aparecían las sociedades administrativas que como tienen que atender ciertas demandas o realizar gestiones administrativas a los pacientes o sus familiares también se ven afectadas. Luego nos ha llamado también, bueno, coincide con ese 8% que habláis de facultativos, nosotros lo hemos dividido entre los facultativos, que es un 6%, y los residentes, que sufren, que aquí aparece un 2%, y claro, los residentes, su labor principal se realiza en la urgencia, que es donde realizan las guardias. Fuimos a visitar la urgencia y allí, claro, las consultas no están adaptadas, ¿no? Entonces, no tienen una vía de escape. La puerta por la que entra el paciente y por la que sale la misma, con lo cual, como está la puerta de acceso, la silla donde se sienta el paciente, la mesa del médico y el médico. Y a veces cuando sufre algún tipo de violencia, pues claro, quedan bloqueados. Tienen sistemas, botones antipánico, en algún caso o no funciona correctamente o la respuesta no es muy inmediata, ¿no? Con lo cual, pues claro, la situación se crece, ¿no? Otro de los aspectos que hemos visto de las preguntas era si había sufrido algún tipo de violencia en los 2 últimos años y aquí se admitían varias respuestas. Al final esto pues representa una pirámide, ¿no? Es decir, se empieza con insultos, va escalando a amenazas y ya lo último pues ese 7% que son las agresiones físicas, ¿no? Es decir, hay una respuesta, digamos, piramidal. Luego, otra cosa que nos llamó la atención es si habían comunicado los incidentes. Entonces, resulta que la mayor parte de los profesionales o no conocen muy bien cómo deben de realizar el registro de estos incidentes o en la intranet de nuestro hospital es un poco farragoso llegar hasta donde está el registro, con lo cual pues ya también te desactiva. Algunos delegan en sus responsables inmediatos para que hagan el registro y la gran mayoría de ellos luego no sabe qué pasa. Yo lo he registrado y tal, con lo cual cuando le pasa 1 o 2 veces, sobre todo con agresiones verbales, pues la tercera dicen, pues ya para qué, ¿no? Y entonces, claro, eso habría que incentivar para que la gente registre los casos, porque al final es donde se obtienen datos y puedes tener un mapa real de cuál es la situación.
Esto, bueno, es un extracto de la evaluación de riesgos que se hizo en la urgencia del hospital, donde se registra que existe esta situación, y también las medidas preventivas que hay sobre formación. Es decir, que se tiene que proporcionar también un soporte psicológico, un asesoramiento jurídico, que ocurre sobre todo en los casos más graves de agresiones y tal. Pero hablando con la gente no tienen, o sea, desconocen que este procedimiento existe. Bueno, estos son algunos comentarios que han lanzado nuestros compañeros, porque dejamos un hueco para que pusieran, pues nos pudieran trasladar alguna sensación. Y bueno, esto, por ejemplo, el segundo que dice que el hospital nos facilita el proceso de notificación y estamos informados de cómo hacerlo. Es decir, el desconocimiento sobre es decir, el procedimiento para poder denunciar estos casos. Por otro lado, bueno, la sociedad conoce que esto existe porque aparece en los medios de comunicación, reiteradamente aparece, pues ha ocurrido, es decir, los sanitarios sufren este tipo de agresiones, este tipo de incidentes. Y bueno, nos ha hecho mucha ilusión que en algunos medios de comunicación digitales y en papel pues hayan salido, nuestra encuesta haya quedado reflejada. Luego también, claro, los medios de comunicación amplifican mucho todas las respuestas que da todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, pensamos que el personal del gobierno de la Comunidad de Madrid, como era antiguo consejero de Sanidad, cuando era consejero de Hacienda, pues que hiciera, joder, menospreciar a los empleados públicos. O el caso, por ejemplo, de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando salió y se encaró, lo vio todo el mundo en la tele, con unos empleados públicos en el hospital Ramón y Cajal. Pues esto pensamos que no es demasiado pedagógico para que la sociedad lo perciba, ¿no? Es decir, tienes que cuidar al personal. Y bueno, nosotros pensamos que hay que, digamos, hay que hacer alguna campaña pedagógica, ¿no? En Castilla y León tienen pues ese cartel que pone insultarme, amenazarme y tal. Es un delito y tiene unas connotaciones penales, ¿no? Entonces, bueno, habría que potenciar esto, es decir, que el usuario se dé cuenta que esto tiene unas consecuencias, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, se hace campañas contra el maltrato de la mujer para tolerancia cero, pues debería hacerse este tipo de campañas en el ámbito sanitario. Además, el hospital tiene muchas pantallas de este tipo, ¿no? Digitales, donde se va haciendo una proyección, pues, de los logros del hospital, una especie de publicidad institucional del centro. Deberían lanzarse, ya que tenemos esos medios, este tipo de campañas para sensibilizar a la población y que bueno, pues que esto es un problema y que no se puede consentir, ¿no? Luego también, este tipo de problemas, de agresiones, conlleva un coste social, ¿no? Porque la persona que lo sufre, pues al final termina dándose de baja en muchas situaciones, ¿no? Con lo cual, se reducen las plantillas, tiene un coste social y el sistema empieza a notarlo, ¿no? No hemos tampoco registrado, no hemos hecho una encuesta sobre daños materiales, pero también sabemos que existe violencia a veces cuando no se puede, por frustración, pues destrozan algún equipo, como ha pasado hace poco en ese sitio que han debido golpear un equipo carísimo y claro, eso también afecta, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues eso, que nos preocupa el incremento en los últimos años de las agresiones a trabajadores, ¿no? Y que había que potenciar protocolos para evitar este problema y sobre todo más pedagogía, ¿no? Y básicamente, bueno, pues eso es nuestro mensaje.